para nuestro bien, fundamentarnos más sobre nuestra responsabilidad, porque hasta hoy no estamos como dignos israelitas, sino estamos quebrantando. Por eso muchas veces podemos decirles, no sé que cada día más el corazón del pueblo más duro, como piedra, porque no hay obediencia al mandato de Dios para cumplir nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad, como dice la Escritura, Mateo 19, 29. Mateo capítulo 19, verso 29. Cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Amén. Aquí tenemos una promesa muy grande y debemos entenderlo, porque dice la persona que cumple, primeramente como el padre del hogar, nos dice claramente el jefe de la casa debe dejar su esposa, sus hijos, sus hijas y bienes que posee para ganar 100 veces tanto de premio, y más la vida eterna. Pero para ello precisamente debemos cumplir de ser predicadores y predicadoras. Hasta hoy en ningún padre hay cumplimiento conforme a este decreto de Dios. Por eso muchas veces podemos decirle, ¿qué padre ha cumplido? ¿Qué madre ha cumplido con este decreto? Porque ese es un decreto de Dios. Para cumplir nosotros nuestra responsabilidad. Nos ordena lo que debemos hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo. De manera que al respecto también podemos decirle, ¿qué hijo, cuál de los hijos ha cumplido con ese decreto? Como también las hijas. No hay ninguno. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija. Bueno, no puedo decir legalmente para todos, siempre hay tal vez uno o dos que están cumpliendo, pero más no. De manera que esto debemos pensarlo, porque ahí está la promesa de Dios para ganar la vida eterna, para vivir para siempre, y más el premio de 100 veces tanto. Al contarles sobre 100 veces tanto, quiero explicarles el contenido del premio es lo siguiente. Para aquellos o aquellas hermanas o aquellos hermanos quienes fueran dignos o dignas de haber cumplido con este decreto, entonces les espera premio de una corona de oro. Luego, 100 veces tanto de premio. Entonces, esos 100 veces, ¿a qué se refiere? Para que el premio sea hecho, la corona de oro. En la corona de oro estará grabado estrellas, teniendo presente cada estrella presenta para una alma. Si alguien ha ganado 1000, entonces uno sobre de otra estrella estarán colocados en la corona. El número que ha ganado, y por eso, por haber ganado, es premio ahí. Y la corona, precisamente con las estrellas, es el premio para aquellos fieles quienes han de cumplir con este decreto de Dios.
Y fuera de este premio, más la vida eterna para vivir para siempre. Y vamos a tener presente, precisamente, al respecto, agregando algunos textos más, según Hechos 2:21. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 21. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Estamos escuchando todo aquel que invocare o anunciare o predicare las cosas que ha de venir y las cosas que ha de suceder, el cual se salvará. Y hasta ahora no hay predicadores, no hay predicadoras. Quiere decir que no esperamos salvación. Como también dice Romanos 10:13. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Estamos escuchando hasta aquí, está hablando de que todos aquellos que han de predicar se salvarán. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que esta mañana, ¿y quiénes han de ir a predicar? Los que se limpiaron de la iniquidad los corazones. ¿Es así o no? ¿Ve? Los cuales se salvarán. ¿Por qué? Porque para predicar, primeramente tiene que preparar el corazón. Y luego entonces irán a predicar como hombres y mujeres. Y luego se salvarán. Y como también tenemos en Antiguo Testamento, Joel 2:32. Libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Amén. Sabemos muy bien, claramente dice, los que han de predicar se salvarán, porque la salvación está en el monte de Sión. En ese monte estamos. Aunque no lo creamos, estamos en ese monte. Después no hay otro lugar para salvación. ¿Por qué decimos? Porque en el monte de Sión está la salvación y la libertad. ¿Por qué se dice libertad? Veamos 2 Corintios 3:17. ¿Por qué dice hay salvación en el monte de Sión? 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es espíritu, y donde hay espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿El Espíritu de Dios no mora en medio nuestro? De manera que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde no hay Espíritu Santo, no hay libertad. Entonces, en esto debemos pensar de que en el monte de salvación estamos. Solamente consiste para cada uno de nosotros cumplir con el decreto de Dios y luego predicar para que acontezca nuestra salvación conforme Dios nos ha prometido. Pero si no cumplimos, en vano, no habrá salvación. Enseguida, el que predica anuncia lo que ha de suceder y lo que ha de venir, a fin de que el mundo se aparte de su mal camino y luego se vuelva a Dios
para que viva, como ya esta mañana hemos mostrado en sus textos, que Dios no quiere la muerte de nadie, absolutamente, sino que Dios quiere que se vuelva a Él toda aquella persona que se aparte del camino, del mal, y vuelva a Dios, que tendrá vida ciertamente. Y ya hemos hablado, el que anuncia se librará. ¿Por qué? Veamos ahora Ezequiel 33, 9. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 9. Si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y si él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Amén. Estamos escuchando que si nosotros anunciamos, escuchen o dejen de escuchar, porque claramente dice en Ezequiel 3:11 al respecto, nosotros debemos anunciar en todos los pueblos, sin dejar a uno sin que sea anunciado. Entonces, si ellos no se apresuran, ciertamente la muerte acontecerá en ellos, y morirán por justa razón por sus pecados. Mas el que anuncia librará su vida. Ahí está la salvación. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Y ve, y entra a los transportados, a los hijos de tu pueblo. Les hablará y les dirá: así ha dicho el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Amén. En este momento estamos hablando de lo que Dios dijo, anuncia, habla, avisa al pueblo las cosas que ha de suceder y las cosas que ha de venir. Precisamente al respecto también aclara lo que estoy hablando en este momento, agregándole a lo que estamos hablando, en San Juan 16, 15, 14, 15 y 16. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 15, 14, 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Entonces estamos escuchando, os hará saber las cosas que ha de venir y las cosas que ha de suceder. Estamos hablando de si ahí está el texto. Y estamos anunciando lo que va a venir, lo que va a suceder de aquí para adelante. Y eso ordenó Dios, y esa ordenanza de Dios, el que habla está cumpliendo de anunciarles. Entonces por eso dice también, si quiero vuelvo a repetir, háblales a los hijos de tu pueblo, y diles, así ha dicho Jehová, lo que dijo Jehová, estamos hablándoles. Escuchen o dejen de escuchar, quiere decir, cumplan o no lo cumplan. Entonces ahora, ¿qué corresponde ahora al pueblo, a los que escuchan? Pues entonces, al pueblo y a todos los oyentes, corresponde que solamente cumplir con lo que dice Ezequiel 11, 20. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 20. Para que guarden en mis ordenanzas, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan. Que me sean por pueblo
y os sea a ellos por Dios. Amén. Ahí está la promesa de Dios. Entonces nos dice claramente, nuestro deber es, nos anuncia nuestro deber que debemos cumplir, que es solamente cumplir el mandato de Dios, guardar el mandamiento de Dios y cumplir. Entonces, para que seamos pueblo de Dios y sea Dios de nosotros. Y no podemos decir que Dios no es de nosotros, Dios está en medio nuestro. Bendito sea el Señor. Por eso, de hoy adelante ya va a ser notorio cosas más grandes de Dios. Muchas veces podemos decirle, en tiempo de Moisés, cuando el pueblo se volvía rebelde, y luego, precisamente cuando Moisés, varón de Dios, fue al monte, y luego con Dios habló cara a cara, como estuviera conversando dos hombres humanos, y luego le dio el mandamiento. Mientras que Moisés demoraba 40 días y 40 noches, durante ese tiempo se volvió rebelde el pueblo, porque no había quien presida en medio de la congregación. Y luego no faltó un tentador, el cual preparó al pueblo y lo hizo corromper al pueblo. No ha podido ni, aunque su hermano Aarón era su segundo de varón Moisés, pero de todas maneras la cobardía lo rodeó, porque eran tanta gente que se había embravecido. Bien, y por esto precisamente la debilidad lo cogió también a él, porque entre tantos que no faltó uno quien podía afrentarse declarando de que esperemos a Moisés, ya vendrá. Entonces lo mataron. Y viendo este testimonio, se acobardó Aarón y obedeció lo que ellos dijeron de edificar un becerro. Entonces cuando llegó con los 10 mandamientos Moisés, para esto Dios mismo le dijo, anda, tu pueblo se ha corrompido. Entonces, al llegar, el pueblo estaba adorando al becerro. Pero también podemos decir, no es en vano tampoco esto, es una profecía para que eso aconteciera hasta estos tiempos. Ya después le hablaremos. Entonces, el pueblo, cuando se dio cuenta Moisés, estaba adorando el pueblo todos al becerro. En eso comenzó a exhortar Moisés, y todavía la rebeldía contestaba que nosotros adoraremos a nuestro Dios. Entonces, que Moisés renegó y retiró con los 10 mandamientos al becerro, y se quemaron todos. Y los que en ese momento, mientras que hablaba Moisés, muchos se habían arrepentido y se apartaron de ellos, los cuales escaparon, y los que estaban junto al becerro murieron. ¿Y qué significa esto? Cuando el pueblo estaba adorando al becerro, precisamente hasta hoy todavía existe en la serranía más que nunca. No sé si hasta ahora existirá, porque hace tiempo ya no voy a la serranía. En la serranía no señalan los animales. Amén. Adoran a los animales. Esa es una idolatría. Entonces, al adorar a los animales, entonces
también adoran a los santos. Hasta ahora están adorando. Entonces los que adoran a los animales y a los santos serán destruidos. Esta destrucción ya está cerca. Eso es lo que significa. Ese testimonio de Moisés cuando destruyó al becerro y toda la gente que adoraban murieron. Así ahora, en ese tiempo estamos. Ahora no obedecen, siguen adorando a los santos los hombres. Nosotros estamos anunciando y no se arrepienten. Por otro lado, había que decirles también, ¿por qué no se arrepienten? Porque los israelitas no predican. A pesar de que estamos cometiendo una falta más grande, de que Dios cuenta con los predicadores o predicadoras fuera de su país. Predicadores dentro de su país es nulo. Dios no cuenta a ellos. No cuenta con los predicadores dentro de su país, sino predicadores o predicadoras que salgan de su país y no vuelvan más. Eso es lo que cuenta. Pero si algunos van a otro país y nuevamente vuelven, también está mal. Y veamos al respecto Lucas 4:24. San Lucas capítulo 4, versículo 24. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Amén. Enseguida San Juan 4:44, si no me he olvidado. San Juan capítulo 4, versículo 44. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Amén. ¿Se dan cuenta? Que el profeta que esté dentro de su país predicando, aunque sea día y noche, sin cesar, no es honrado. ¿Ve? Asimismo, Lucas 9:62, el que va al extranjero ha pasado, pero regresó, es nulo. San Lucas capítulo 9, verso 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Ve? No es apto el que regresa. ¿Qué cosa quiere decir? Que agarra el arado. Está bien, el gañán se fue, ya, haciendo raya, surco, para sembrar la palabra de Dios, no el grano, para sembrar la palabra de Dios. Se fue abriendo surco. Pero en lo que está abriendo el surco, mira atrás. Mirar atrás quiere decir que retrocede, nuevamente vuelve. Entonces el tal no es apto, sino inapto. Aunque le ha caído al hermano que está pasando la lectura, que ha pasado al extranjero, pero volvió otra vez. Ahora, ojalá que esta vez cuando vuelva, no vuelva más al Perú. Porque ¿cuál es la finalidad de un predicador? Un ejemplo, dos se preparan para irse hacia el norte. Entonces, predicando de aquí de Lima, por ejemplo, pueblo en pueblo se va predicando, llega a la frontera, pasa, digamos a Ecuador pasa, sigue predicando, caminando de frente, se va pueblo en pueblo predicando, llega a la otra frontera, sigue pasando. Ese es el buen predicador. Con esa persona cuenta Dios. Pero va y vuelve, como están escuchando, la escritura anula. Yo, hermano.
Y ahora si el testimonio del que está pasando la lectura le ha chocado este texto, y los que no salen, ¿cómo será? Muertos. ¿Muertos? No hay, pues no hay. Por eso dice, por eso quisiera que me entiendan, el que sufre es el que habla es el que sufre. ¿Por qué? Como ya saben muy bien que mi testimonio, porque he estado 4 meses en la cama. Mis queridos hermanos, estas cosas no se hacen de sí mismo. Cierto, el hombre de Dios no puede enfermarse nunca, jamás. No. Pero sí, Dios se goza con el hombre. Al hombre lo pone en la forma que él quiere. Hace profanar o él pone enfermo para probar al pueblo. Y precisamente en esta caída, muchos han caído. Muchos han caído. Precisamente, vuelvo a repetir el testimonio. Caí enfermo, eso solamente es un pretexto. Pero después, a los 3 o 3 días, o 4 días, más o menos de 6:30 a 7, me dictó los textos que ya yo entiendo a qué se refiere. Es una exhortación que me está demostrando los textos, lo que dice. Tú eres llamado para esto. ¿Por qué no cumples? Dice la Escritura. ¿Por qué no juzgas al pueblo conforme mi ley dice? No solamente, digamos, no solamente me mostró los textos. Después de mostrarme los textos en palabra me dice, Ezequiel, entiende. Para eso eres llamado. ¿Por qué no juzgas conforme mi ley? El pueblo desobediente desde la casa. Eso es la verdad. Y después de cagarme así, y comienza zarandeo conmigo. Entonces la reprensión es fuerte. No he podido resistir. Entonces rápidamente 3 veces, reconociendo mis faltas, pedí perdón, que me perdonara. Un poquito me calmó, pero me descontrolé. No sé, según los que escuchaban, que estaban acompañándome en ese momento, yo de esas 3 veces que he hablado me olvidé, ya no me acuerdo nada, no sé. Moriría o estaría muerto, no sé si estaría vivo, no sé. Totalmente me descontrolé. Cuando ya yo me doy cuenta es que al otro día desperté a las 6, pero a mi pensar mío, me parece que había muerto. Entonces cuando desperté y dije en mi pensamiento, dije, pero gracias a Dios que estaba vivo, así dije. Entonces, tengan presente, la reprensión de Dios no es poca cosa. Por lo menos, según me testifican, pasó la reprensión más de 1 hora. Por eso me descontrolé, no me acuerdo nada. Entonces,